Violeta Núñez es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, y cuenta con una estancia postdoctoral en el área Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado, en el Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Es profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la misma institución e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de múltiples libros y estudios científicos sobre minería, economía política y la lucha por el territorio, incluyendo territorios indígenas, una historia permanente de despojos, minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI, el capital rumbo al mar, una nueva era minera, minería marina, la economía de la cuarta transformación y la batalla por el litio de México. Aquí estamos con Violeta Núñez. Muchas gracias, Violeta, por acompañarnos. Al contrario, John, muchísimas gracias por la invitación y una alegría estar aquí en la UNAM. Es tu alma mater, bueno, sí. Estás prestada ahorita a la UAM, ¿no? Sí. Pero tus orígenes sí. Son de la Facultad de Economía, ¿no? Ahí en la Facultad de Economía y como activista desde el CCH, así es que pues yo estoy muy contenta. ¿Cuál CCH estudiaste? En el sur. ¿En el sur? En el CCH Sur. ¿Y participabas en las huelgas estudiantiles o cómo estuvo tu experiencia estudiantil? Nos tocó ahí cerrar en algunas ocasiones por intento que tuvo pues ya desde hace varios años Arucán, ¿no? Ahí empecé yo pues siendo muy chica todavía, pues mi activismo, pero bueno, ya desde antes también mi familia, mis hermanos estuvieron en el movimiento del CEU del 86-87 y bueno, mi madre en el movimiento magisterial, entonces desde chica estoy metida también en el activismo. La rebeldía la traes en la sangre entonces, y estudiar en economía. Todavía en esos tiempos, digo, hasta la fecha, no sé cómo esté la cantidad de materias de economía política. ¿Estudiaste 8 semestres de economía política, o sea, de marxismo, de capital? Sí, bueno, ya me tocó la generación que ya vivió el plan de estudios que pues hace un cambio, ¿no? No me tocó el viejo plan de estudios, me tocó el nuevo plan de estudios que no lo han podido todavía modificar, que tiene 20 años, ¿no? Más de 20 años. Y bueno, pues ya esta modificación en torno a la economía política, pues menos marxismo, ¿no? Pero bueno, finalmente los profesores siguieron en economía política dando estos cursos, dando esta visión, ¿no? De la crítica de la economía política, que eso es muy antes la Facultad de Economía era un bastión de pensamiento marxista, pero hasta la fecha y en la generación de ustedes todavía es de las pocas facultades de economía que da esa énfasis en la cuestión histórica, social y de enfoque crítico, porque las facultades de economía en el mundo entero pues ya son absolutamente neoliberales en general, ¿no? En la UNAM todavía hasta la fecha tenemos ese espíritu afortunadamente, crítico, ¿no? Que te permite ver, entender la lógica y racionalidad de este régimen de acumulación y que es realmente muy importante, y que, como dice Enrique Dussel, todos los que vivimos bajo el régimen de acumulación capitalista deberíamos estudiar a Marx, ¿no? Para entender pues lo que vivimos, ¿no? Por lo que atravesamos y sobre todo pues este régimen de explotación pues que sigue, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones más importantes de Marx? Ya empezaste por ahí, pero es muy importante para la juventud hoy, que luego se le demoniza a Marx, que él es del pasado, que él es violento, antidemocrático, algunos de los valores más importantes de esa lectura. Para mí lo más importante es la transformación, ¿no? O sea, esto que ahorita antes de entrar incluso decías de la tesis, ¿no? 11 de Feuerbach, ¿no? Del cambio social y la transformación que debe de haber una vez que entendemos esta lógica, insisto, y racionalidad en la que se basa este régimen, que es pues el robo, el despojo, ¿no? La explotación. Si vamos desde acumulación originaria, que bueno, no ha terminado, incluso podemos hablar de todos estos conceptos que se van actualizando, acumulación por disposición, ¿no? Y toda esta acumulación originaria permanente. A ver, te voy a frenar un segundito. Yo sé que eres una gran maestra, manejas estos conceptos muy libremente, pero para el público que no entiende o no sabe, no ha leído, estudiado economía en la Facultad de Economía, ¿qué es la acumulación originaria y qué es la acumulación por disposición? Sí. La acumulación originaria pues es el punto de partida del régimen de acumulación en el que estamos, en el capital. Dice Marx, es el pecado original, es el inicio y fundamento.
y que se basa en el robo y en el despojo, por ejemplo, en algunos pasajes que él da en el capítulo 24 de El Capital, ¿no? De su obra más importante, señala cómo el capital inicia pues con esta despojo con el colonialismo en particular, la conquista de otras tierras y pueblos. ¿no? Y en particular justo esto en América Latina, cómo lo vivimos, ¿no? Lo vivimos con el régimen colonial. Nuestro proceso de acumulación originaria pues se sintetiza en estos varios siglos de acumulación, ¿no? Y que desde ahí empezó incluso el saqueo, por ejemplo, de los minerales, ¿no? Que eso es algo muy, muy importante que me parece que hay que abordar incluso desde acumulación originaria, como pues lo que va a ser ya después América se engarza con el resto del mundo justo por esta extracción y estos minerales. Y luego el concepto de acumulación por disposición, David Harvey, que estuvo aquí algunos años, recientemente antes de la pandemia, tuvimos la fortuna de tenerlo aquí en este programa y unas conferencias, él actualiza el concepto. Sí. Claro, ya desde antes, ¿no? Rosa Luxemburgo, que incluso él la retoma ahí en el de Nuevo Imperialismo, en este libro, y cómo pues finalmente el capital, aunque parte de este proceso de acumulación originaria, va a tener como característica permanente el despojo, ¿no? Al mundo indígena, campesino, de las tierras, de los territorios, en busca permanente no solamente de mano de obra, sino de estos recursos naturales para el capital, ¿no? Que son bienes y dones para los pueblos, pero para ellos son fundamental para iniciar el proceso de acumulación. Y todo eso es tan importante reflexionarlo porque desmitifica la idea del capitalismo como la tierra o el ámbito de la libertad, de la competencia, la innovación, sino entenderlo en su estructura social y política, ¿no? Ese es el corazón de la economía política como este enfoque, ¿correcto? Claro, claro. Entonces podemos decir que el origen y fundamento pues es el robo, el despojo. Y después, ¿no? Por ejemplo, una vez que son despojados estos indígenas y campesinos y lo que tienen, no tienen otra opción más que venderse como fuerza de trabajo e inicia, ¿no? Un proceso de explotación permanente ya en el mundo laboral, ¿no? Y esta otra parte de... Y esto sigue hoy, es lo importante, porque una cosa es los orígenes de sangre del colonialismo y el despojo de minerales y de seres humanos. Y actualmente seguimos dentro de la misma lógica, o cuéntame, o ya estamos en camino a otra cosa. No, seguimos viviendo, por ejemplo, estos últimos 30 años y que no nos vamos a cansar de repetirlo, ¿no? Se ha extraído, por ejemplo, del territorio nacional 7 veces más oro de lo que se extrajo durante los 300 años que duró la colonia, 7 veces más, ¿no? Y el doble de plata de los 3 siglos que duró este proceso que fue sangriento, ¿no? Nada más hay que ver ahí a Fray Bartolomé de las Casas y todos los pasajes también que va describiendo, digo, pensando en nuestro territorio, pero todos los pasajes que va dando también en acumulación originaria Marx. Y bueno, esto sigue, ¿no? Este saqueo. La misma violencia también. La misma violencia, sí, incluso cuando hablamos ahora de que pues actualmente el régimen que estamos viviendo ahora con López Obrador es violento, bueno, pues hay que remitirnos nuevamente al origen y fundamento del capital, ¿no? Como la violencia es estructural, es histórica y bueno, desde ahí hay que, a lo mejor van a decir no nos tenemos que ir hasta atrás, pero desde ahí inicia este proceso de violencia, ¿no? La violencia del narcotráfico, bueno, lo llaman así, ¿no? Tiene también una relación con este modelo capitalista neoliberal, ¿no? Pues, gran amiga, Don Paley, publicó un libro hace unos años que se llama justamente Drug War Capitalism, ¿no? El capitalismo de la guerra contra drogas. ¿Ves alguna relación entre esta violencia de los cárteles de las drogas con este modelo económico neoliberal capitalista de despojo? Pues sí, por ejemplo, México, ¿no? México en particular es uno de los países que tiene el mayor número de asesinatos en el mundo, le gana solamente Colombia, ¿no? Afortunadamente ahora ya llegó Petro y
Francia Márquez, ¿no? Ligada también ella a los movimientos de resistencia contra las mineras, ¿no? Es algo muy importante. Y bueno, nosotros seguimos siendo la nación número 2 en el mundo con el mayor número de asesinatos de estos defensores de los territorios, y muchos ocurren por los bosques, por la defensa de los bosques y por la minería. Y detrás también mucho está el crimen organizado, ¿no? El narcotráfico ahí, que también ha encontrado un gran negocio en estas mercancías, ¿no? Porque finalmente son mercancías, y pues eso ha derivado en un gran cantidad de sangre. Complicidad entre las mineras y los grupos de narcotráfico, ¿no? Los grupos de narcotráfico ayudan a limpiar las tierras, claro, ¿no? A hacer contra de los que podrían estar defendiendo sus tierras dignamente. O sea, hay una complicidad política incluso entre estas mineras y los grupos de crimen organizado, ¿no? A veces. Sí, por ejemplo, en Guerrero es clarísimo, ¿no? Esto que denuncia Evelia, ¿no? Que afortunadamente ya lo documentó este periodista Alejandro Pedregal, cómo pues ella fue intentada ser asesinada 3 veces, ella defendiendo el territorio contra las empresas canadienses principalmente. Y ella dice, pues llegan a los territorios, los grupos de narcotráfico limpian de cualquier oposición, y después ya inicia el proceso de extracción, ¿no? Como en Colombia, una situación, hemos tenido varias tesis también en la UAM sobre la minería en Colombia y el crimen organizado, muy parecido a lo que vivimos aquí en varios territorios, en Guerrero en particular, ¿no? Cómo se han tenido que ir pueblos enteros y después inician estos procesos extractivos. Eso es escalofriante, ¿no? O sea, porque ellos se presentan como las grandes empresas transnacionales muy lucrativas, ¿no? Y el narcotráfico sería los bajos mundos, pero en realidad es un solo mundo que trabajan juntos en contra de los territorios y las culturas de la resistencia. Y mencionas que son canadienses. Estaba revisando algunas estadísticas. ¿Qué porcentaje de las empresas mineras en México son propiedad de los canadienses? ¿80% o por dónde ronda? Sí, bueno, hay que recordar que también hablando de esta extracción que decíamos hace ratito, que ha sido muy intensa, también la expansión de la minería ha sido muy intensa, ¿no? Hemos escuchado una y otra vez en las mañaneras que más del 50% del territorio del país se entregó en concesión minera a las empresas. Se entregaron, el último dato que tenemos de Peña Nieto son 106 millones de hectáreas. 106 millones solamente en el sexenio de Peña Nieto. No, fue el hasta este momento, hasta el sexenio, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, las nuevas concesiones acumularon 106 millones de hectáreas. ¿Y eso no qué porcentaje del territorio será? Más del 50%, de 197 millones de hectáreas, 106, o sea, es más del 50%. Increíble. No todas están vigentes, pero bueno, pueden reactivarse, varias de ellas. Actualmente tenemos más de 16 millones de hectáreas vigentes, que es muchísimo, ¿no? Se dice fácil 16 millones, pero son varios países, incluso de América Central o de Europa, ¿no? Cuando damos luego las cifras, dicen es que son varios territorios de europeos, pero además, bueno, 24,000 títulos de concesión. Y lo que dices son empresas tanto nacionales, muy fuertes, como Grupo México, Grupo Val, otros grupos. Bueno, incluso pues en estos años se gestaron los hombres más ricos de México también, derivados de la minería, ¿no? Digo, después de Slim, los hombres más ricos están ligados a la actividad minera y eso lo derivó. Pero también están otras empresas como las canadienses que tienen pues una gran cantidad de proyectos aquí en México, ¿no? Ligados a varios minerales que son estratégicos, pero hay algo muy importante, que a pesar de que la sede esté en Canadá, por ejemplo, el 80% del oro y de la plata también que se exportan a se exporta a Estados Unidos, no se exporta a Canadá, se exporta a Estados Unidos, ¿no? Entonces el 80% de nuestras exportaciones de oro y plata van a este país, Estados Unidos, no a Canadá, aunque aunque sean empresas canadienses. Aunque sean empresas con sede en Canadá, claro. ¿no? Entonces esa es también una de las características que hemos visto aquí, a pesar de esta denuncia permanente de que son las canadienses, pues va para allá. Y el cobre, por ejemplo, va a China. Entonces, esto es
esta extracción pues sirve para alimentar a estos centros económicos de poder, ¿no? Y hemos logrado cobrarles bien, por fin, los impuestos a estas empresas en este sexenio. Antes no pagaban nada. Bueno, Videgaray y Peña Nieto aplicaron, ¿no?, una pequeña tarifa que no existía antes, ¿no? Simbólicamente, seguramente ni lo cobraban, pero ahora ya están pagando lo justo o empezando a pagar algo por las ganancias que están llevando y el daño a la salud, el medio ambiente que están haciendo estas empresas. Pues seguimos siendo el primer país en América Latina con la mayor conflictividad ambiental derivada de la industria minera, ¿no? Eso es una situación dramática porque llevamos años siendo la primera nación en América Latina con esta situación. Pero además hay otra cosa, la Ley Federal de Derechos, ¿no?, hasta la fecha establece una cuota muy, muy baja al semestre por hectárea, ¿no?, de las concesiones que se otorgan a las empresas mineras, un poco más de 8 pesos entre el primero y el segundo año, y después de 10 años más de 150 pesos, ¿no? Es decir, es nada frente a las ganancias extraordinarias que tienen los mineros, ¿no? Por ejemplo, pues pensemos ahí en Grupo México, en Germán Larrea, pues nada se compara con las ganancias que ellos obtienen anualmente, que fundamentalmente están dadas, el último dato son alrededor de 31,000 millones de dólares, y una parte, o sea, su capital y una parte fundamental se ha pues establecido a partir de las ganancias de la industria minera, porque bueno, él tiene otras industrias, ¿no? Pues claro, también, por ejemplo, los ferrocarriles, otros negocios, pero fundamentalmente el capital se ha logrado y logró ser el segundo hombre más rico de México por la industria minera, ¿no? Entonces, no hay comparación de lo que se paga. Es más, tenemos pues denuncias, ¿no?, ya desde hace varios años y en sexenios anteriores, de cómo esta industria ha intentado pues evadir, evitar pagar todos los derechos que tendrían. Pues tendríamos que cobrarlas mucho más, ¿verdad? Sería un pendiente para futuras legislaturas, ¿no? Claro, claro. Y además se amparan en las leyes internacionales, el Tratado de Comercio, ahora el TEMEC, ¿no? Sí. El famoso capítulo 11, no sé cuál capítulo. 11 de ¿Sigue inversión siendo el capítulo 11 ahora del TEMEC? Sí, sí, es el capítulo 11. Bueno, pero vamos a ir a una breve pausa y regresamos ahora con Violeta Núñez para seguir hablando de estos temas tan importantes. No se vayan. Aquí seguimos con la doctora Violeta Núñez. Gracias, Violeta. No, muchísimas gracias. Seguir con nosotros. Estamos hablando de la minería, de la explotación, de su evasión de impuestos, y mencionamos el asunto del capítulo 11 antes el TLC, ahora el TEMEC, que es el que le da derecho a estas empresas internacionales, hablamos de los canadienses, a litigar, ni siquiera son tribunales, son mesas de concertación, de acuerdo, para defender sus inversiones en países extranjeros, México, en el caso de que nosotros aprobáramos nuevos reglamentos o de alguna forma controláramos o limitáramos sus inversiones, aunque sea por razones de salud pública, de medio ambiente, aunque tengan muy buenos fines, ellos defienden sus inversiones y nos pueden litigar y demandar. Ahora con el tema del litio esto salió como un tema central. ¿Qué tan real es ese poder que tienen estas empresas internacionales sobre nuestra soberanía nacional, nuestras políticas públicas? ¿Cuánta soberanía tenemos en México? Pues bueno, eso es una pregunta muy, muy importante, y creo que eso es de lo que estamos debatiendo, y la batalla que incluso todavía tenemos y que vamos a librar, me parece que por varios años en nuestra nación. Por ejemplo, en términos de litio, ¿no? Uno de los argumentos que se decía una vez que el presidente manda la iniciativa de reforma constitucional del artículo 25, 27 y 28, donde, bueno, aparte de la electricidad, se pretendía que el litio fuera un elemento estratégico y que además no se entregara en concesiones. Ya decíamos, se entregaron más de 100 millones de hectáreas a las empresas
mineras, que también hay que decir que han formado grandes latifundios mineros y que han privatizado las ganancias, no las socializan, pese a que el artículo 27 de la Constitución dice que los minerales son de la nación. Claro. Entonces, bueno, con esta iniciativa el presidente pues pretendía ya a nivel constitucional que el litio se protegiera en el marco de la transición energética. Y bueno, pues sabemos que no se logró esta protección en términos constitucionales, y uno de los argumentos que se estuvieron dando permanentemente, incluso por ejemplo en el Parlamento abierto y toda esta presión internacional que hubo, es que se violaba el capítulo 11 de inversiones de ahora del TEMEC, y que las inversiones presentes y futuras podrían ser afectadas, ¿no? Pero bueno, finalmente sabemos que esto no pasó en términos constitucionales, pero se mandó una iniciativa de ley minera, donde pues se reformaron los artículos 1, 9 y 10 y se adicionó un 5º bis, y bueno, pues finalmente hay un gran logro, pero digo, hay una batalla inmensa, un gran logro de que el litio sea declarado como estratégico, que sea considerado como patrimonio de la nación, eso hay que también celebrarlo, y que todo proceso de extracción, primero de exploración, extracción, beneficio, será para el pueblo de México. Todo lo que se logre de este proceso, incluso también de lo que se obtenga de las cadenas de valor económicas del litio, pues va a ser para beneficio de la nación, ¿no? A diferencia de lo que ha ocurrido con esta ley minera que aprobó Salinas de Gortari, ¿no? Entonces ya no hace falta la reforma constitucional, no perdimos nada con esa batalla, no tendríamos que plantearlo como un pendiente, se resolvió todo con la reforma de la ley, ¿ya suficiente? Hay dos cosas que creo que son muy importantes señalar. Uno, que hubiera quedado más protegido el litio si se hubiera llevado a cabo la reforma constitucional, pero bueno, no hubo una mayoría calificada que lo lograra, a pesar de que el día que se iba a aprobar esta iniciativa estábamos en Cámara de Diputados, y bueno, pues algunos priistas se nos acercaban y decían, bueno, después del reportaje nos convencieron, ¿no? Del reportaje de México Litio al Descubierto nos convencieron, pero vamos a votar en contra. Nosotros decíamos, ¿cómo, no? Pero bueno, no se logró, ya sabemos esa historia, y se mandó esta iniciativa. Entonces, de ley que puede ser reformada en cualquier momento con la mayoría simple. Ese es un problema, ¿no? Problema, sí. Ahora, hay una situación muy importante, hay ¿cómo le llaman? Es una acción de inconstitucionalidad que el Senado de la República ha interpuesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la ley que ya fue aprobada, la ley minera y de que el litio sea de la nación, sea inconstitucional. Claro. Eso se ha difundido poco, John, se ha dado poca difusión, pero los partidos de oposición van a presionar para echar para atrás. Claro, para que desde la Corte les sirva de escudero, como ya ha ocurrido en el Poder Judicial, con los amparos sobre la cuestión eléctrica. La Corte se está viviendo nuevos tiempos, pero el Poder Judicial como tal sigue con una inercia del viejo régimen, ¿no? Así es. Entonces, en el sentido de que me preguntaba si es suficiente, no, porque pues lo pueden echar para atrás en cualquier momento. Pero también hay otra cosa, hay un pendiente muy, muy fuerte todavía, algo que incluso Morena se comprometió en la campaña, que fue la reforma a la ley minera. Eso también es un pendiente muy, muy grande. Decíamos hace ratito, la ley minera establece que la actividad minera es de utilidad pública y está sobre cualquier otra actividad que puedan realizar los pueblos indígenas, los campesinos, todos, ¿no? La actividad minera está sobre. Eso es una situación que se debe modificar. Otro, no poner un límite a la... Bueno, por ejemplo, las concesiones mineras se entregan por 50 años con posibilidad de renovar otros 50 años. Se entregan por un siglo, ¿no? Eso es algo pues que no puede seguir así. Otro elemento, esto de que se entregan también concesiones sin límite. No hay un límite máximo, y por eso algunas empresas incluso declaran en la Bolsa Mexicana de Valores, afortunadamente es público, que tienen 2 millones de hectáreas
O sea, son verdaderos latifundios mineros en diferentes concesiones, pero juntan más de 2 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, esto se debe de reformar y además, por ejemplo, esta situación de que debe ser obligatoria la consulta en donde haya minerales y pueblos originarios, de acuerdo al convenio 169. Esto se ha violentado permanentemente, ¿no?, en los sexenios anteriores, y eso también debe de ser modificado, una consulta a los pueblos originarios, pero no solo eso, también la manifestación de impacto ambiental y social, todos estos elementos que no están en la ley minera y que deben de ser reformados. Más allá de solamente el litio. Así es, ¿no? Y no sé qué opinas tú, pero ¿por qué no seguir el ejemplo de lo que se hizo en materia de litio para el oro y la plata también? O para el grafito, estaba leyendo algunas cosas estudios que hablan del grafito como igual o hasta más importante que el litio. ¿Por qué no pues, recuperar la soberanía nacional sobre todos los minerales? Como bien señales, ya está en la Constitución, nada más que por medio de miles de artimañas han ido privatizando. Y ¿por qué no recuperamos ahora sí bien el legado de Lázaro Cárdenas? Sí, eso es algo fundamental porque, por ejemplo, el Banco Mundial señala que en este proceso de transición energética el grafito lo pone en primer lugar, el litio y el cobalto crecerán en un 500%. 500%. Que de aquí al 2040. Decimos, está muy lejos, pero está muy cerca, ¿no? Sabemos de toda la demanda de autos que habrá en los próximos años, que también decimos nosotros es una falsa salida de solución a la crisis y a la que estamos viviendo civilizatoria ya por el cambio climático y otras, ¿no?, crisis. Pero bueno, habrá una gran demanda para los autos eléctricos, por ejemplo, y para otros dispositivos, pero en particular para los autos eléctricos que se proponen como la solución a esta crisis climática que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ante esto México tiene que proteger sus minerales. Ya avanzó con el litio, pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, somos el primer productor en el mundo de plata, también de los principales, entre los primeros 5 hemos llegado a estar de oro, de grafito también somos de las naciones que tienen de las reservas más ricas de grafito a nivel mundial, también eso es algo importantísimo que hay que señalar, y esto hay que protegerlo, ¿no? La ley minera señala de que el litio y otros minerales, ¿no?, serán considerados como estratégicos, y bueno, estamos en el proceso de la creación de este organismo público descentralizado que se va a crear para el proceso de exploración y de explotación de litio, y bueno, pues también es muy importante que se vea que otros minerales se tendrían que incluir en el proceso de la transición energética, pero no solo, sino también viendo todas las afectaciones que ha habido al medio ambiente y a las pues comunidades, pueblos cercanos que hay en los territorios donde se dan los procesos de explotación de estos minerales. ¿Cuál es tu conclusión a partir de todas las investigaciones que has hecho sobre esto de la minería? ¿Hay alguna manera de hacerlo? ¿Una manera sustentable? No, sustentable creo que no es la palabra, seguro, menos dañino para que genere los ingresos necesarios para atender la pobreza. Rafael Correa, cuando se le cuestiona directamente, ¿no?, este extractivismo que a veces afecta a los gobiernos de izquierda o que están en la necesidad de hacerlo, aquí ha estado Rafael y otros presidentes de Sudamérica en este programa, él siempre dice muy claramente, mira, para poder superar la etapa del extractivismo, necesitamos pues extraer para poder generar riqueza suficiente para tener una economía nacional fuerte, soberana, diversificar la economía para poder ya decir, pues ya no vamos a depender del extractivismo, pero de entrada no podemos tener una posición radical anti-minería. No sé cuál es tu posición al respecto. Hay muchas posiciones, ¿no? Está esta posición que tú dices, me parece, por ejemplo, extrema, ¿no? De decir cero extracción minera. Y bueno, yo en algún momento estaba hablando por teléfono celular con algunos compañeros y les digo, ¿y cómo estaríamos hablando por el celular si el celular necesita 200 minerales, ¿no? Pero bueno, está esa posición de cero extracción minera
Y bueno, y otras posiciones que me parece a mí importante verlas y escucharlas, sobre todo a partir de la experiencia que ha habido en América Latina, en Bolivia, pensando, ¿no? No es lo mismo que extraiga el Estado y que sea para beneficio de la sociedad la renta minera, porque aquí está en disputa y en debate la renta minera, que en el caso, el modelo mexicano, donde Salinas de Gortari modifica la ley, crea la ley minera y le entrega todo el poder, no solo de los minerales, sino de los territorios, del agua, que eso es también importantísimo modificar en la ley minera, y de las ganancias a los empresarios privados mineros. Ellos, por supuesto, no han socializado estas ganancias y entonces sería muy distinto un modelo como el que se está proponiendo con el litio, donde el litio sea de la nación, manejado por el Estado, por un organismo público descentralizado, y que la renta que se logre de esto y las ganancias que haya de esta industria, pues sea para programas sociales, para pues el proceso de transformación que estamos viviendo y que, bueno, que esperemos que el próximo sexenio lo podamos seguir desarrollando. ¿Cuánto litio tenemos en México? En tu documental justamente fuiste directo a los territorios a investigar, a comprobar y ver realmente lo que estamos hablando. ¿Es el nuevo petróleo o va a generar una bonanza? ¿Cómo está la situación? Sí, bueno, reportaje que hicimos en conjunto con el periodista Ernesto Ledesma, el director de Rompeviento TV, y UAM Xochimilco, yo como parte de ahí de esta universidad y esta alianza que hemos hecho con este medio digital, lo que decidimos después de que veíamos la argumentación de la oposición de que no hay litio en México, de que si hubiera litio en México no lo podríamos separar porque no tenemos la capacidad, y que, bueno, pues no podríamos generar nunca el carbonato del litio, ¿no? Y menos generar la electromovilidad. Bueno, nosotros ya habíamos estado haciendo desde hace más de 2 años y medio y ahora ya casi 3, ¿no? En el momento en que hicimos el reportaje, habíamos estado haciendo ya investigación documental, llevamos 15 años trabajando el tema de la minería terrestre y marina, y bueno, pues también empezamos a trabajar desde hace varios años lo del litio, y bueno, decidimos trasladarnos al estado de Sonora, a los yacimientos donde está esta mina de litio de Ganfeng Lithium, esta empresa china, que es una de las empresas más grandes y productoras de litio a nivel mundial. Y bueno, ellos señalaban en sus documentos que Sonora tenía el yacimiento de litio en arcilla del más importante del mundo, de los más importantes del mundo, de litio en arcilla, eso hay que subrayarlo. Y entonces, pues, ¿y eso es más fácil de extraer en general? ¿O? Es distinto, ¿no? Es distinto al litio que hay en el triángulo de litio, ¿no? En Bolivia, en Argentina y en Chile, es distinto. Este es un litio que hay que separarlo de la arcilla. Y bueno, lo que primero fuimos a ver era si había litio o no, ¿no? Porque decían los diputados de la oposición, no hay litio, ¿no? ¿Para qué siguen si no hay litio en México? Brinco. ¿No? A pesar de que les decíamos, oigan, pero el Servicio Geológico estadounidense dice que México es la nación número 10 en recursos de litio. Ustedes dicen que no hay litio, pero dicen que, pero ya documentado, con los mayores recursos de litio a nivel mundial, México tiene 1.7 millones de toneladas de litio, ya documentado por el Servicio Geológico estadounidense. No hay. Bueno, pues entonces decíamos, vamos directamente a Sonora. Y bueno, algo ahí muy importante es que vimos que no solamente esta empresa Ganfeng Litio tiene, pues ahí está asociada con una empresa, Bacanora Lithium, que es inglesa, que tiene 100,000 hectáreas en Sonora. El proyecto de Sonora Litio es menor, ¿no? El que tiene Ganfeng Lithium, son alrededor de 7,000, 8,000 hectáreas, no son las 100,000, pero bueno, tienen una cantidad inmensa de territorio de arcilla con litio. Y bueno, y pudimos ver que este yacimiento está en Vaca de Huachi. Te voy a interrumpir porque me están llamando a corte, perdón, pero Okay, vamos a retomar justo ahí, ahorita que regresamos con Violeta Núñez, experta en la economía política de México, global, y este tema del litio en particular, que ha generado unas investigaciones muy importantes. Ahorita nos vemos por acá.
Aquí seguimos con Violeta Núñez. Muchas gracias, Violeta, por seguir compartiendo tu sabiduría y conocimiento con nosotros. Entonces, hablábamos de Sonora. Sí. 100,000 hectáreas ya bajo control de una empresa china y otros tantos con una empresa asociada inglesa. Y no estaban ahí nada más viendo la arena, estaban minando litio. Sí. Hay bastante. Sí, esta empresa inglesa, Bacanora Lithium, se asocia con Ganfeng Lithium y bueno, pues crean el proyecto de Sonora Lithium. Y bueno, esta empresa inglesa tiene las 100,000 hectáreas y el proyecto de Bacanora. ¿Y están extrayendo actualmente? No, están en un proceso inicial, ¿no? Para iniciar el proceso próximamente. Y bueno, se detuvieron con esta iniciativa que mandó el presidente, los detuvo afortunadamente. Porque no olvidemos que este tipo de minería también de extracción de litio es a cielo abierto y bueno, pues yo decía ahora que estábamos ahí en Sonora, despídanse de todo esto que vemos porque se va a terminar si es que se lleva a cabo el proceso de extracción. De todo esto dices las montañas tan bellas y las montañas, los pueblos. Exacto, ¿no? Y pudimos allá constatar que no solamente es el municipio de Vaca de Huachi donde está esta empresa china, también es Zaguaripa. Pues que los geólogos, afortunadamente fuimos ahí con un equipo de geólogos muy importantes de otra empresa, de una pequeña empresa minera que es Minecrons, es una empresa que también tiene concesiones de litio, pero en pequeña escala, ¿no? Y bueno, nos llevaron al Valle del Litio y también vimos la gran riqueza que hay, no solamente en esta parte de Sonora, de Vaca de Huachi, sino también en Zaguaripa. Y nos decían los geólogos que esta riqueza de litio se extiende también hacia Chihuahua y hacia otros estados de la República, ¿no? Pues sabemos que ahorita el Servicio Geológico está estudiando 82 localidades, aunque ha agregado otras nuevas, donde hay pues manifestaciones de litio en Baja California, en Puebla, en San Luis Potosí, en Zacatecas, pues son 18 estados de la República que se están estudiando y bueno, ya desde ahorita, sin haber iniciado el proceso ya pues intenso de una prospección nacional que ya se impulse por este gobierno, pues somos la nación número 10, ¿no? Pero bueno, regresando a lo de Sonora, algo muy importante que vimos, además de esta inmensa riqueza, que yo invito, bueno, pues a todos a que vean este reportaje de México Litio al descubierto para que se vea ahí visualmente, no es lo mismo verlo visualmente de lo que estamos hablando, pero también nos encontramos allá con los ingenieros que lograron separar hace más de 14 años el litio de la arcilla, ¿no? Este era otro argumento de la oposición que decía no vamos a poder, si tuviéramos litio en México, decía la Cámara Minera de México, pues no podríamos separar vamos a tener la capacidad, incluso así con ese tono lo decía, ¿no? Y bueno, encontramos a los ingenieros, afortunadamente, que lograron separar el litio de la arcilla desde hace 14 años. Y bueno, y otro de los argumentos que decían también es nunca vamos a poder generar el carbonato de litio y la electromovilidad. Y bueno, lo que encontramos en Sonora también pues fue prácticamente toda la cadena de valor. Encontramos también ahí a compañeros que ya están generando desde hace más de 10 años la electromovilidad con sus propias químicas de litio ferroso fosfato. Lo tienen que traer actualmente de China el litio, pero bueno, tenemos toda esta posibilidad en México y bueno, este reportaje pues sirvió para demostrar a la oposición que sus argumentos que estaban dando frente a que para qué nacionalizar el litio, pues eran falsos, ¿no? Porque México tiene litio, tiene la posibilidad de separar el litio en arcilla, tiene además la posibilidad de generar la electromovilidad y bueno, estos argumentos se han ido derribando, ¿no? ¿Y qué pasa con los pueblos? Los pueblos... Tú dijiste, pues si llega aquí la minería en gran escala, pues adiós a las montañas, a la paz. Los pueblos defienden sus tierras, su historia, sus muertos, sus ancestros que están ahí, su modo de vida. Y las empresas, pues les importa
nada, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar esta situación? Ahora, bueno, con las reformas va a ser principalmente empresas públicas de Estado, pero todavía surge este conflicto entre la ganancia y los pobladores históricos de una región. Sí, yo compartí con ustedes una foto que nos sorprendió muchísimo, una imagen cuando bajamos de la mina de litio en Arcilla, está en Sonora, en Vaca de Huachi. Nos encontramos una pinta en el municipio, en el poblado, que decía: México ya no es tierra de conquista, eso se acabó. Nos sorprendió muchísimo porque, pues, desafortunadamente esas concesiones, esas miles de hectáreas ya han sido concesionadas previamente, ¿no? Y pues eso, Ganfeng Lithium pretende extraer 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio. Actualmente el carbonato de litio está en $76,600 la tonelada de este carbonato. Entonces imaginemos la cantidad que habrá ahí para ellos de recursos, pero también pensemos en la devastación ambiental que va a haber y en los propósitos que tiene, por ejemplo, esta empresa, que es solo una, pero hay otras, de una minería a cielo abierto y además todo el litio que extraiga llevárselo a Asia. Esa es su intención. Afortunadamente, pues se ha parado porque decíamos, se ha parado con otras empresas porque decíamos, no es suficiente que el gobierno declare, no vamos a entregar nuevas concesiones, porque Ganfeng Lithium llegó aquí a México, esta empresa china, ya cuando había iniciado el gobierno del presidente López Obrador. ¿Y estas reformas no les va a afectar en absoluto sus concesiones ya previamente existentes? Pues una situación muy, muy importante es que el presidente ha dicho que todas aquellas empresas que ya tenían una prospección previa de litio podrán hacer la extracción y aquellas que no lo puedan demostrar se va a frenar a pesar de que tengan la concesión, ¿no? Entonces eso sí es un freno y también pues por eso también se frenó en parte Ganfeng Lithium. O sea, solo si ya estaban extrayendo. Y si ya estaban explorando. Y bueno, esta empresa ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Ya lo había hecho, ¿no? Entonces, por eso decía, despídanse de estos pues montañas, cerros, son enormes, John, son inmensas, así, las cantidades son incuantificables, ¿no? Incuantificables, son cientos y cientos de kilómetros con arcilla de litio, ¿no? O sea, el litio en la arcilla. Y entonces esto es la gran mentira lo mencionaste un poco de paso en el bloque anterior, del ambientalismo de pilas, ¿no? Podemos llamarla así, ¿no? Sí. O sea, la idea de que con los autos eléctricos, híbridos, vamos a salvar el planeta, porque al fin de cuentas nada más estamos reemplazando un extractivismo por otro, o estoy muy pesimista. No, yo coincido completamente contigo porque decimos esto va a ser lo que va a salvar a la humanidad, ¿no? Esta transición energética, en parte, por ejemplo, sustituir el auto de gasolina y diésel por el auto eléctrico, sí, pero los territorios, por ejemplo, el 60% de acuerdo al Servicio Geológico estadounidense de los recursos de litio a nivel mundial están en 6 países de América Latina. Y bueno, la Cámara Minera de Litio de América Latina dice que el 80% de las reservas de litio están en nuestro territorio, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, ¿qué países van a ser los más afectados? Claro. Pues los países que tienen litio, ¿no? Ese es el problema. Y entonces aquí va a haber una disputa por estos territorios, además de la renta, que es lo que ellos están peleando. Hay un documental recién que hasta lo censuraron de YouTube, ¿no? Producido por Michael Moore, pero el realizador es otro colega. No sé si ubicas el título. No, vamos a buscar porque lo censuraron de YouTube, que justamente el argumento central del documental es eso, la gran mentira del negocio ambientalista, ¿no? Que al final de cuentas, ya sé cuál es, lo que en que, por ejemplo, es un gran exposé de Al Gore, ¿no? Sí. Que Al Gore tiene hasta inversiones en Brasil, ¿no? En energías alternativas, ¿no? Pero en realidad es simplemente pues la misma gata revolcada, ¿no? Sí. Sí, y bueno, es cierto, ¿no? Por ejemplo, pues estos territorios, acabas de decir, Brasil, Perú, México,
y bueno, y los 3 principal del triángulo de litio, pues van a ser afectados, ya han sido afectados, ¿no? O sea, Bolivia, Argentina, Chile, pues tiene afectaciones ya por la extracción tan intensa del litio, por el uso también indiscriminado del agua para esta extracción, y por supuesto que esto se va a intensificar de una manera fuertísima, y que por eso nosotros decimos, pues van a ser afectados estos territorios en el espacio terrestre, pero el capital también ya está viendo hacia el mar, ¿no? Claro. Ya está intentando pues aprobar a partir de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, aprobar la legislación que les permita ya explotar con fines comerciales los minerales que hay en los fondos marinos. Eso es un riesgo. Actualmente no se puede. Está prohibido. No, solamente hay una posibilidad de la exploración, ¿no? El petróleo sí se puede extraer, pero los minerales no, entonces. No, los minerales estamos, nosotros hemos dicho esto sería una devastación inmensa si ocurre, pero ya se está discutiendo esta reglamentación en esta autoridad internacional. Minería en el fondo del mar. En los fondos, ahí lo la cual gran implicaría riqueza. una destrucción absoluta de la vida marítima. Claro. De por sí está. Pero está además afectada. los mares regulan la temperatura Claro. del planeta y pues muchas cosas pasarían. Y ellos dicen, bueno, por ejemplo, Calderón entregó aquí una de las primeras concesiones en el mundo, ¿no? Para ya explotar los fondos marinos, ¿no? En Baja California. Era el gran argumento que usaba para vender su reforma. Claro. Él y Peña Nieto, sus reformas energéticas, ¿no? Claro. Pero aquí ya estamos hablando de la explotación con fines comerciales de los océanos, de los espacios que ya no pertenecen a ninguna nación, ¿no? Los océanos. Claro. Y que, bueno, si analizamos la gran riqueza minera, pues está en los fondos oceánicos, no está en el espacio terrestre a nivel mundial. Entonces, bueno, el capital ya ha puesto la mira en ese territorio y pues será una situación delicadísima que hay que discutir. ¿Y qué aparatos de gobierno mundial tenemos para defendernos? Pues la ONU, ¿o por dónde podemos encontrar algún asidero para defender el patrimonio de la humanidad? Ahora sí. Claro, incluso en los años 60 fue declarado los fondos oceánicos, la riqueza minera, patrimonio mundial de la humanidad. Pero aún así, la ley de los océanos, ¿no? Esta Constitución de los Océanos, permite que se haga una extracción con fines primero pues, de exploración y ahora comercial, y por eso se está legislando actualmente a nivel mundial. México participa en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, varios países, Estados Unidos no, pero varios países a nivel mundial participan. Y bueno, pues O sea, los Estados Unidos no respeta la autoridad. No, ellos no, O sea, no lo desconocen. Exacto, decidieron él decidió no participar en la... Y bueno, la mayor riqueza pues está enfrente de nuestro territorio de Estados Unidos, en la zona de Clarion-Clipperton. Ahí está la mayor riqueza minera en el mundo, ¿no? O sea, no hay proporción con lo que hay en el espacio terrestre y bueno, pues hay un gran riesgo. Y ellos prefieren la ley de la selva, ¿no? O sea, que no haya regulación. Claro. Ay, pues que hay grandes temas, Violeta, que estamos abriendo en este diálogo. Me están informando que se nos acabó el programa. Un último mensaje a los jóvenes estudiantes de la Facultad de Economía que están apenas viendo por dónde va el mundo, en qué pueden participar. Sí, pues que estemos atentos, ellos como estudiantes, pero como sociedad, de lo que pasa en los territorios donde están estos recursos naturales. Como economistas sabemos que para el proceso de acumulación se necesita de la fuerza de trabajo y de pues todas estas materias primas, ¿no? De los medios de producción, y que bueno, el capital recurrentemente está buscando por todo el planeta estos espacios para la extracción de estos recursos naturales sin los cuales no puede avanzar. Pero bueno, aquí se trata de no matar, ¿no? a los humanos y a los no humanos, ¿no? Y entonces hay que estar atentos de eso. Defender la vida misma, está en juego la vida. Está en juego la vida, exactamente. Pues muchas gracias, Violeta. No, al contrario, muchas gracias. Aquí estamos. Gracias a nuestro amable público por estar con nosotros en este programa Diálogos por Democracia una vez más, y te esperamos de nuevo en TV UNAM en 8 días.